Bien, ¿me escuchan? Sí, señor, sí se lo escucha. Entonces, nuevamente, buenos días, perdón, a todos y todas que no haya saludado anteriormente. De acuerdo a lo que habíamos acordado la sesión anterior, hoy iniciamos una hora tarde para que ustedes tuvieran un espacio para avanzar en la actividad evaluativa que me tienen que entregar el día de hoy, o que me tienen que enviar el día de hoy, para ser más exacto. Entonces, vamos a dar inicio en este momento a una hora de sesión. La hora de sesión que nos queda disponible hasta las 12 de la mañana. Lo que yo quiero presentar el día de hoy es la generalización, por decirlo, ¿no? Que no es una generalización realmente, digamos que es una ampliación, para ser más preciso, de la idea geométrica que nosotros habíamos presentado la sesión anterior. Bueno, la última sesión que tuvimos clase, que creo que fue hace 8 días, porque el miércoles ustedes tuvieron espacio para avanzar en la actividad. Con respecto a figuras geométricas en el espacio cartesiano que se pueden representar a través de ecuaciones. Eso es un poco amplio, pero interesados en las superficies o los objetos geométricos que se puedan representar a través de ecuaciones que emerjan dentro de la teoría del álgebra lineal. Hace 8 días discutíamos sobre la recta o sobre las rectas en el espacio. Y entonces veíamos que esas rectas se pueden caracterizar, se pueden representar en términos de ecuaciones que surgen de ideas inmersas en los vectores. Entonces, de alguna forma es un objeto muy particular, o era, o es un objeto muy particular, porque la ecuación que representa a este tipo de objeto es una ecuación que surge a partir de operaciones entre vectores. Y la idea geométrica de la cual surgía todo ese proceso era considerar dos puntos en el espacio. Entonces, si yo tengo dos puntos en el espacio, yo puedo construir una recta que pasa por esos dos puntos y puedo determinar una ecuación que representa a esa recta que pasa por esos puntos. Eso fue como la idea que presentamos la sesión de clase anterior, de hace 8 días. Entonces, pues uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si yo aumento la cantidad de puntos? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ya no dos puntos en el espacio, sino tres puntos, como los que ustedes pueden ver en, aquí, permítanme un segundo, este se me fue, como los que ustedes pueden ver en este momento en nuestro software de representación. Entonces, ahora yo tengo no dos puntos, sino tengo tres puntos, que aquí los he llamado A, B y C. Naturalmente, existe la posibilidad que por esos tres puntos pase también una recta, que es el caso que nosotros mencionábamos la vez pasada de lo que llamamos puntos colineales. Entonces,
Es decir, si yo tengo 3 puntos que son colineales, pues por esos 3 puntos va a pasar una única recta. Digamos que es prácticamente la definición de colinealidad. Y establecíamos o discutíamos la vez pasada como un proceso para determinar colinealidad, que la idea simplemente era encontrar la ecuación de la recta que pasa por 2 de esos puntos y verificar si el otro punto está en esa recta. Entonces, en ese caso, uno dice que los 3 puntos son colineales. Entonces, cuando 3 puntos son colineales, por definición, pues hay una recta que pasa por esos 3 puntos. Pero naturalmente, y la parte interesante viene cuando los 3 puntos no son colineales. Yo creo que en este momento, si ustedes miran la gráfica, pueden ver que evidentemente estos 3 puntos no son colineales. Es decir, pueden ver que si yo trazo una recta por 2 de esos puntos, el otro punto no va a estar por la estructura tridimensional del objeto que se está presentando. Entonces, la pregunta que surge es, si yo tengo 3 puntos no colineales, ¿qué tipo de objeto geométrico contiene a esos 3 puntos? Ya vimos que en el caso de 2 puntos, lo que los contiene es una recta. En el caso de 3 puntos, el objeto o los objetos, pues naturalmente, y en particular si no son colineales, pues deben ser más complejos que las líneas rectas que discutíamos hace 8 días. Y entonces aquí emerge un objeto geométrico muy interesante, muy útil, que se aplica muchísimo, que es lo que uno conoce como un plano. Y la definición, digamos que formal de lo que es un plano, puede ser un poco difícil de entender. Es decir, si ustedes buscan qué es un plano en la literatura, pues o hay definiciones muy intuitivas o hay definiciones muy formalizadas, y el problema con las definiciones muy formalizadas es que a uno no le dicen gran cosa. Entonces, más que definir lo que es un plano, lo que nosotros vamos a mostrar. Para eso voy a utilizar nuevamente el software. Entonces, yo tengo 3 puntos y la teoría me dice que por esos 3 puntos yo puedo pasar un plano. Y entonces, como ustedes pueden ver, la estructura de un plano es de un objeto de 2 dimensiones. Obviamente es un objeto infinito, es decir, no es que se quede solo en un cuadradito. Esto se extiende hacia sus 2 dimensiones, se extiende hacia lo alto y se extiende hacia lo ancho, por decirlo de alguna forma. Y es un objeto con una estructura muy particular. Entonces, la idea o el principio teórico es que si yo tengo 3 puntos no colineales, sobre esos 3 puntos pasa un único plano con la estructura geométrica que ustedes están viendo acá. Si yo, por ejemplo, cambio, voy a quitar esto de acá, si yo, por ejemplo, muevo alguno de los puntos, por ejemplo, por acá, vamos que lo pongo por acá o por acá, no me deja hacer más por la perspectiva, se me fue muy lejos. Esto por acá, por acá, por acá. Más arriba, por ejemplo, pues naturalmente el plano cambia. Entonces, dependiendo de los 3 puntos, vamos a tener planos distintos. Si yo muevo este otro punto, miren cómo el cambiar el punto me cambia la estructura del plano al cual pertenece ese punto. Entonces, cuando yo tengo 3 puntos, y nuevamente repito,
que sean no colineales, porque en el caso en que sean colineales, también es verdad que pasa un plano, pero realmente no pasa solo uno. Hay infinitos planos que pasan por tres puntos que sean colineales. Entonces, por eso, a la hora de estudiar la teoría de los planos, nosotros nos centramos, exclusivamente en puntos no colineales. Entonces, si yo tengo esos tres puntos, pues yo puedo trazar un plano que pasa por esos tres. Digamos que la idea geométrica es relativamente sencilla de creer y de entender. Es decir, ustedes como que geométricamente pueden pensarlo y decir, sí, si yo tengo tres puntos en el espacio, pues es bastante natural pensar que solo hay un plano que pase por esos tres puntos. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Digamos que de pronto este sea hasta un principio geométrico que ustedes ya conocían. Entonces, la idea o la pregunta vuelve a tener el mismo sentido de la pregunta que presentábamos hace 8 días. Si yo tengo tres puntos no colineales en el espacio, ¿cómo hago para determinar una ecuación que pasa por, perdón, una ecuación que representa ese plano? Hace 8 días preguntábamos eso sobre las rectas. Yo tengo dos puntos, quiero construir o quiero calcular la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos. En este caso es, dados tres puntos no colineales, ¿cómo hago para calcular la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos? Y vamos a ver, y a eso voy a continuación, que nuevamente la manera de obtener esa ecuación es un problema del álgebra lineal. Es decir, esto se reduce a procedimientos de los vectores y de operaciones entre vectores. Entonces, quiero mostrarles, antes de pasar a la parte algebraica, cómo es la estructura geométrica del proceso que nosotros vamos a desarrollar. Yo tengo tres puntos, o tengo estos tres puntos, y quiero encontrar la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos. Estos puntos tienen, digamos, que cierta organización. Es decir, uno dice, bueno, el primer punto es este, el segundo punto es este, el tercer punto es este. Eso es, digamos, que no importante. Si yo en vez de este llamarlo el primer punto, lo llamo a este, no tiene ningún inconveniente. Lo mismo que con las rectas. Cuando yo tenía dos puntos, pues no importaba cuál era el primero y cuál era el segundo. En el fondo daba la misma estructura de ecuación. Entonces, supongamos que yo digo que este es el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. Entonces, a partir de esa idea, yo puedo construir dos vectores. Y aquí es donde entra con fuerza la teoría vectorial. Ya voy a presentar esto por escrito, claro está. Pero digamos que geométricamente la idea es, yo puedo, tomando uno de los puntos, el que yo llamo el primer punto, trazar dos vectores. Uno que nace desde acá hasta este otro punto. A ver si me apunta bien. Espero que sí. Esperemos, déjame lo muevo para ver si efectivamente llegó. Ah, sí, llegó hasta el punto que yo quería. Y el otro vector, pues nace también de ese primer punto y lo envío al otro punto de acá. Entonces, miren que yo a partir de los tres puntos iniciales puedo construir dos vectores. A partir de uno de ellos, construyo un vector o dos vectores, cada uno de ellos hacia los otros dos puntos.
Y naturalmente, pues para calcular algebraicamente quiénes son esos dos vectores, pues utilizo nuevamente la idea de cabeza menos cola. Es decir, si quiero saber quién es este vector, pues resto el punto final menos el punto inicial. Y lo mismo, si yo quiero saber el vector que va de aquí hasta acá, pues resto este punto final menos este punto inicial. Entonces, nuestra construcción para determinar la ecuación de esa recta, de ese plano, perdón, pues inicia determinando esos dos vectores que estoy presentando. Y lo que voy a hacer a continuación, y aquí sí ya voy a presentar la parte algebraica, es construir un vector que sea perpendicular o ortogonal a estos dos vectores. Entonces, si ustedes recuerdan bien la idea, que esa era precisamente la que presenté hace algún tiempo, la idea era, yo tengo mis dos vectores, y miren cómo aquí el dibujo empieza a tener cierto sentido bien interesante. Yo tengo mis dos vectores y quiero construir un vector que sea ortogonal a esos dos vectores. Y a ese vector le voy a dar un nombre muy particular. ¿Sí me están siguiendo con el proceso hasta acá? ¿Sí me están siguiendo con la idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a poner esto en letras. Ya les mostré como el referente geométrico. Vamos a hablar de la expresión matemática, por decirlo de alguna forma. Entonces me voy hacia presentación. Ay, Dios mío, no jodas que cerré eso. Ah, no, aquí está, porque no me lo deja. A ver, permítame un segundo otra vez. Ah, sí, aquí está todo. Listo, pues. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo tres puntos no colineales, como les mencionaba hace un rato y como les mostré gráficamente. Hay un único plano que pasa por esos tres puntos. Entonces, mi propósito es encontrar la ecuación de ese plano. Miren cómo la idea del proceso refleja lo que nosotros hacíamos hace 8 días. Ahora, como les decía hace un momento, para determinar la ecuación de ese plano, lo que nosotros hacemos es construir dos vectores. Fijamos uno de los tres puntos, es decir, cogemos el primer punto, por ejemplo, y trazamos los dos vectores que van hacia los dos puntos o los otros dos puntos dentro de la construcción. Entonces tomo el vector que nace desde este punto y termina en este punto de acá. Y luego también trazo el vector que va desde ese mismo punto, los dos vectores nacen del mismo punto y terminan en el otro punto que aparece acá. Entonces yo construyo dos vectores. Y lo que viene a continuación es calcular un vector que sea ortogonal a esos dos vectores que acabo de construir. Ese vector que es ortogonal a esos dos vectores que hemos construido es lo que la literatura llama un vector normal al plano. Y ese vector normal es parte fundamental para el cálculo de la ecuación del correspondiente plano. Entonces la pregunta que uno se haría naturalmente es, ¿y cómo hago para calcular ese vector normal? Y nosotros ya habíamos hablado en algún momento, y no sé si ustedes lo recuerdan,
un proceso para calcular vectores ortogonales a dos vectores prefijados. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí habíamos hablado de eso? Sí, profe. Vamos a eso. Entonces vamos a ejemplificar para ver cómo va la idea. Consideremos tres puntos cualquiera. Por ejemplo, el punto 2, 4, menos 1, el punto menos 3,0,6, por poner un ejemplo, y el punto, poniendo números al azar, tampoco muy grandes para que las cuentas nos queden muy pesadas en los ejemplos, pero metamos números negativos, menos 1, menos 2, menos 7. Entonces, si yo quiero construir un vector o calcular un vector normal al plano que pasa por esos tres puntos, pues lo primero es construir o calcular los dos vectores que habíamos mencionado. Entonces, la idea es calculemos los dos vectores que mencionábamos anteriormente. Entonces, vamos a darles nombres específicos a esos vectores. A uno de ellos lo vamos a llamar, que no quiero utilizar la palabra, pues sí, llamémoslo B, porque para el vector normal le vamos a dar otro nombre. Entonces, el vector V y el vector W. Vamos a utilizar esos nombres, como podríamos utilizar cualquier otro, pero vamos a utilizar esos dos. Entonces, ¿a qué vectores estoy haciendo referencia? ¿Quiénes son estos vectores B y W? Pues estos vectores B y W son los vectores que nacen desde este punto y terminan cada uno de ellos en cada uno de estos dos puntos de acá. Entonces, el primer vector es el que va de este punto a este otro punto, y entonces, pues para calcularlo es punto final menos punto inicial. Entonces, aquí es menos 3 menos 2, 0 menos 4, 6 menos menos. Y ese es el vector, o el primero de los dos vectores, que vamos a considerar, que en este caso sería menos 5, menos 4 y 7. Y el segundo vector tiene el mismo punto inicial, pero ahora termina en este punto. Entonces me queda menos 1, menos 2, menos 2, menos 4, menos 7, menos 1. Y pues entonces al hacer las cuentas, este vector me queda menos 2, menos 6 y menos 6 también. Por favor, revisan que efectivamente esté bien. ¿Sí es claro lo que dice ahí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esos son los dos vectores que yo les mostraba ahorita dibujados sobre el plano que habíamos trazado. A partir de estos dos vectores, debemos encontrar el vector normal al plano. Ese vector, por convención, se representa por una letra n. Entonces, el vector normal al plano, nosotros llamamos n. Pues entonces quiero que entendamos la razón de ser del proceso que vamos a realizar. Yo quiero encontrar un vector que sea ortogonal a estos dos. Porque el vector normal al plano es un vector que es ortogonal o perpendicular tanto a este como a este vector.
Entonces, si yo tengo estos dos vectores y quiero construir un vector ortogonal a estos dos, nosotros ya habíamos dicho que para obtener un vector ortogonal, la operación que uno realizaba era un producto cruz entre estos dos vectores. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí lo había mencionado yo o no? Sí, profe, sí. Entonces, para calcular el vector normal al plano, pues lo que uno hace simplemente es calcular estos dos vectores y luego calcular el producto cruz. Les quiero que por favor me hagan el producto cruz entre esos dos vectores. ¿Listo? ¿Calcularon el producto cruz? ¿Sí me escuchan?
ya se fueron. No, profe, sí, pero es que aún no acaba. Listo, un minuto más entonces. Profe, pues a mí ya me dio. Listo. ¿Cuánto te dio? El producto cruz 18, menos 44 menos, 22. 18,44. Menos 44, 22. Al revés, espera. Aquí hay un pequeño comentario que quiero hacer con respecto a esto. Si ustedes tratan de como integrar todo lo que hemos discutido y tenemos en cuenta que este vector debe ser ortogonal a estos dos, nosotros tenemos una forma de verificar si el producto cruz quedó bien calculado. Porque si este vector es ortogonal a estos dos, eso significa, de acuerdo a un criterio que discutíamos alguna vez, que el producto punto de este vector por este vector tendría que dar cero y simultáneamente el producto punto de este vector por este vector también debería dar cero. Entonces, eso les puede servir de herramienta para comprobar si el producto cruz les quedó bien calculado. Entonces, ustedes calculan el producto cruz. ¿Alguien me va a decir algo? Sí, profe, que me equivoqué en la primera parte, el primer punto que me da 66, profe. El primero, 66. Sí, señor. Por favor, confirmen todos. Sí, profe, me da igual. Listo. Entonces les estaba diciendo, para verificar que efectivamente el producto cruz de bien, que yo sé que es una operación que se puede prestar a errores porque tiene su fórmula ahí un poquitico como rara, pues una forma de verificar si efectivamente me quedó bien es coger este y hacer producto punto con este de acá y con este de acá. Y como este tiene que ser ortogonal a los dos, pues el producto punto con ambos me tendría que dar igual a cero. Esa es una manera de verificar que efectivamente la operación haya quedado bien calculada. Simplemente una sugerencia, no estoy diciendo que tengan que hacerlo, estoy diciendo que es una manera de verificar que el producto cruz quedó bien calculado. Entonces, no olvidemos cuál es el propósito de esto. El propósito es encontrar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. ¿Para qué? Ya lo discutiremos posteriormente. Ahora, para encontrar esa ecuación de ese plano, lo primero que hay que encontrar es el vector normal. Y una vez uno tiene el vector normal, la ecuación del plano se determina de la forma en que voy a escribir a continuación. Y van a ver que la idea es bastante sencilla. Creo que aquí
me toca, disculpa un segundo, me toca consultar, porque yo lo tengo en la cabeza a partir de la justificación geométrica, pero no quiero arriesgarme a escribir algo equivocado. Entonces, dame un segundo. Tan. ¿Qué es esta? Ya voy a escribir y ya lo confirmo y dado caso corrijo los detalles en los que me haya equivocado. Entonces, esta es la que tengo en la cabeza. Estoy 95% seguro que es esa, pero prefiero confirmar antes de decir alguna tontería. Ay, Dios mío. Denme un minuto. Listo, ya en un minuto les confirmo esa forma. Sí, listo, sí. Esa es la versión más sencilla de esa fórmula. Ustedes pueden ver en otros textos de pronto versiones un poco más complejas, pero todas llevan hacia la misma ecuación. Entonces, quiero que veamos cómo es la idea algebraica de esta ecuación. En primer lugar, aquí hay tres variables, X, Y y Z. A diferencia de la ecuación de la recta, aquí no hay un parámetro o una ecuación paramétrica. Eso va a hacer mucho más simplificado el proceso de utilizar esta ecuación. Entonces, como solo tiene esas tres variables, a la hora de usarla, su manejo va a ser bastante más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la ecuación? Yo tengo mi vector normal, que ese lo habré calculado, y tengo un punto de los que pasa por el plano. Naturalmente, es cualquiera de estos tres puntos. O sea, en teoría, así como lo mencionaba la vez pasada con respecto a la recta, este puntico de acá podría ser cualquiera de estos tres. Por convención, pues uno escoge este primero, porque es el punto del cual nacieron los otros dos vectores. Pero créanme que realmente, si yo escojo
otro de esos puntos, la ecuación puede que dé una ecuación diferente, pero sigue siendo una ecuación del mismo nivel. Y entonces lo que yo debo hacer al lado y lado de la ecuación es calcular estas operaciones. Si ustedes miran cuidadosamente, son operaciones entre vectores. Es el vector normal multiplicado por el vector de variables. Pero en este caso, el producto que van a hacer entre esos dos vectores es un producto punto. Es un producto escalar. Es decir, aquí ya no es producto cruz. Aquí es producto punto entre este vector n y este vector de variables, y al otro lado hacen el producto punto entre el vector normal y el vector cuyas componentes son las coordenadas de este punto que tomamos. Que este punto, vuelvo y repito, por convención es el primero de los tres puntos, aunque realmente este punto pudiera ser cualquiera de los otros dos también. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces quiero que miremos cuidadosamente cómo utilizar esto. Entonces, la ecuación del plano que pasa, y vamos a tomar estos tres puntos. Entonces quiero que miren cuidadosamente. Por estos tres puntos. Sería la siguiente. Entonces voy a copiarme la fórmula. Voy a sombrear esta fórmula para que la tengan presente. Antes de sombrearla debí copiarla. Control C, Control V. Esta sería la fórmula. Y aquí continúo. Voy a poner todo esto en el... ¿Cuánto van a necesitar datos de aquí arriba? Entonces, quiero la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. Para encontrar esa ecuación del plano, yo necesito el vector normal. El vector normal para este plano, ya lo habíamos calculado, que fue el producto cruz que ustedes hicieron, y entonces me queda en la fórmula, aquí en el vector normal, me quedaría este vector acá, y como el vector normal también aparece al lado derecho de la fórmula, sería esta expresión. Naturalmente, X, Y y Z son las variables de la ecuación. Entonces, esas se dejan como variables o como incógnitas, si queremos llamarlo de esa forma. Y este puntico de acá, o este vector, es simplemente las coordenadas de este primer punto. Y entonces, la ecuación del plano me quedaría de esta forma. Para el plano que pasa por estos tres puntos. Vector normal por las variables igual al vector normal por el punto, o por el vector que corresponde al punto, al primer punto que nosotros establecimos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Siendo claro hasta ahí? Sí, sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué viene a continuación? A continuación viene desarrollar las operaciones, particularmente desarrollar los productos punto. Entonces quiero que miremos cuidadosamente, aunque esto es una operación bastante sencilla, cuál es la estructura de ese trabajo. No olviden cómo es el producto punto y nuevamente no vayan a confundir en este caso el producto punto con el producto cruz o con el producto por escalar,
Aquí es claro que es un producto punto porque es una operación entre dos vectores y el símbolo que se utiliza es ese puntito. Entonces miren cuidadosamente lo que resulta, que esta es la parte realmente interesante de este proceso. En el producto punto, pues siempre es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente. Como estos valores realmente no son numéricos, pues los vamos a dejar expresados. Entonces esto sería primera componente por primera componente, me queda 66x menos, o más, mejor dicho, pero aquí como va con un menos, más este por este, que sería menos 44y, más 22 por z, ese es el producto punto de la izquierda, primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero, y esto sería igual a este producto punto, que ese producto punto sí es un producto punto entre vectores numéricos, entonces el resultado va a dar un número, 66 por 2, más menos 44 por 4, más 22 por menos 1. Denme un segundo. No, ya, no hay problema. ¿Cuánto daría ese producto punto? Rápidamente. Da menos 66, profe. Menos 66. Sí, señor. Entonces, esta sería la ecuación de ese plan. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen con la idea del proceso? Sí, sí, señor, profe. Entonces, y esta es la parte a la que yo quería llegar, porque esta es la que nos va a abrir puertas para desarrollar aplicaciones con estas ecuaciones. Esta ecuación que ustedes ven acá no tiene la estructura paramétrica de la ecuación que veíamos la vez pasada. No era una ecuación donde apareciera un vector igualado a otro vector, sino que acá la ecuación se reduce a una ecuación o a un tipo de ecuación bastante conocida. Esta última ecuación es una ecuación lineal de tres variables. Aquí las variables las llamamos X, Y y Z, pero pues si quieren llamarlas X1, X2 y X3, pues no tengo ningún inconveniente. Pero entonces aquí es donde como que da el giro completo toda la teoría que hemos desarrollado durante este curso, y esa es la parte interesante que quería presentar. Resulta que las ecuaciones de los planos son ecuaciones lineales de tres variables. Y entonces, a la hora de analizar ciertas aplicaciones en los planos, la problemática se va a reducir a tratar de solucionar sistemas de ecuaciones lineales de tres variables. Entonces aquí todo se conecta, por decirlo de alguna forma. Yo tengo 3 puntos, calculo la ecuación del plano, esa ecuación me da una ecuación lineal de 3 variables.
Entonces, a partir de la teoría de las ecuaciones lineales y de los sistemas de ecuaciones lineales, que eso fue lo que vimos en la primera parte del curso, vamos a dar respuesta a ciertos problemas geométricos relacionados con los planos. Eso es lo que yo quiero discutir las próximas clases. Si no estoy mal, nos quedan por ahí 2 clases. Si no estoy mal, y ustedes me corregirán o lo revisaremos posteriormente en el calendario académico, nos quedan las 2 clases de la próxima semana. Y en esas 2 clases voy a desarrollar toda una teoría, o mejor dicho, más que desarrollarla, porque esa ya está desarrollada, voy a mostrar cómo toda una teoría que ya habíamos discutido nos permite atacar problemas geométricos relacionados con planos y también relacionados con rectas. Y con eso daríamos cierre a este curso. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, no sería más por el día de hoy. Quedaría pendiente en el transcurso del día, o bueno, no en el transcurso, quedaría pendiente que en el transcurso del día ustedes subieran la actividad programada para el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Listo, profe. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, profe. Muchas